Dios les bendiga a todos. En esta oportunidad saludamos a todos los amigos del programa Detén un Tiempo y Reflexiona. Bueno, estamos agradecidos de poder estar juntos una vez más y poder compartir ciertos temas que son realmente relevantes para nuestro tiempo, para nuestros días. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que está relacionado con una pregunta. Y la pregunta para la reflexión en este día es: ¿estás preparado para la eternidad? Es una gran pregunta. Claro que cuando nosotros hablamos de eternidad tenemos que hablar de la vida, pero también tenemos que hablar de la muerte. Cuando nosotros pensamos en el sabio Salomón, en uno de sus escritos, allí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, ese libro es un libro de observación y él es un hombre que hace un análisis de la vida y va contando lo que él ve. Y en una de sus expresiones él dice: cuando te vaya bien en la vida, disfruta de ese bienestar. Pero también dice: cuando te vaya mal o cuando venga el momento de la adversidad, considera. Porque tanto lo uno como lo otro, dice él, son cosas de Dios. Está haciendo en esta expresión una descripción realista de lo que es la vida, de lo que es el dolor y la muerte y el bienestar también, que son cosas que se cruzan, está diciendo, permanentemente en los seres humanos. Ahora, nosotros, por supuesto, vivimos en una sociedad y en un mundo, estimado, que está asignado por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte y también por el bienestar, que son intermitentes, pero que están. Y son cosas que permanentemente se están cruzando en la vida cotidiana de los seres humanos. Ahora, quisiéramos nosotros quitar el sufrimiento, ¿no es cierto? Pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra sociedad está asignada por el dolor, por el sufrimiento. Lo quisiéramos quitar. Pero recordamos las palabras del Señor Jesucristo y Él dijo que en el mundo nosotros tendremos aflicción. Y de esta manera está diciendo que el sufrimiento en los seres humanos va a ser una constante en la historia. Va a ser una constante y es una realidad que nosotros palpamos todos los días, ¿no es cierto? Es algo que está presente en nuestro diario vivir. Si pudiéramos, quisiéramos también terminar con la muerte. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, la muerte es sufrimiento, pero no lo podemos hacer. Dice la Biblia que como el pecado entró, dice, por un hombre, y por el pecado, dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, aunque quisiéramos quitar la muerte, porque la muerte es sufrimiento, es algo constante, es algo permanente y no la podemos quitar. Ahora, una noche el Señor Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto, un lugar que el Señor siempre estaba y se reunía con ellos para hablar, para conversar o para tener una cena allí. Y en ese momento les va a referir unas palabras muy importantes que están relacionadas con la vida, pero que están relacionadas también con la eternidad. En ese momento Jesús ya va a anticipar algo en su vida esa noche, y es que se viene una noche y un momento de sufrimiento, y se los cuenta a los discípulos, que Él tenía que morir en una cruz. Y entonces los discípulos, cuando escuchan eso y escuchan otras cosas que el Señor menciona en ese momento también, ellos entran en un momento de tensión y quedan turbados realmente. Y Jesús le va a referir unas palabras importantes que aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y les dice: no se turbe vuestro corazón. Les dice esto porque el Señor los está mirando y ve que ellos entraron en tensión. Y ven que ellos están preocupados y ven que están turbados realmente, que entraron en una zona de turbulencia, ¿no es cierto? Pero en esos momentos el Señor Jesucristo también les va a señalar un camino. Y entonces les dice:
no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y acá, estimado, aparece algo importante que tiene que ver con la fe. Es el factor fe. Y lo único, estimado, que puede sacarnos de toda turbación, de todo lo que este mundo acontece, del sufrimiento, que tiene una sociedad justamente en este tiempo, que es una sociedad que padece muchísimo, que es una sociedad que angustia, que es una sociedad que nos lleva a destabilizar a los seres humanos, es la fe en Jesucristo. Ahora, por supuesto que todos nosotros tenemos una natural resistencia al dolor, al sufrimiento y a la muerte, porque no queremos sufrir, porque no queremos enfrentar ese momento tan especial como es la muerte. Por eso Jesús esa noche, hablando con los discípulos, comenzó a decirles y hablar de padecimiento, comenzó a hablar de sufrimientos, de muerte, de perder la vida, de tomar la cruz. Y claro, ellos no estaban preparados para todo eso en ese momento. Entonces, ¿qué hizo Jesús esa noche? Bueno, el Señor Jesucristo les va a decir lo que nosotros estamos mirando. Les dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y les va a decir algo más. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta es, estimado, la fuerza de la esperanza cristiana. La esperanza que nosotros tenemos no es solamente una esperanza para aquí abajo, es una esperanza para la eternidad. Quiere decir entonces que la fe cristiana es una fe trascendente, es una fe que tiene que ver con la vida, pero es una fe que tiene esperanza para la muerte. Ahora, es el camino que Jesucristo abre, que nos lleva directamente, estimado, a esta respuesta de fe para la eternidad. Ahora, por supuesto, nosotros vivimos en este mundo. Y a este mundo lo conocemos bastante bien, ¿no es cierto? Sabemos cómo manejarnos en este mundo, sabemos cómo movernos en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano ha logrado, por ejemplo, ir al espacio y sabe más o menos lo que hay allí. Porque el ser humano ha bajado a lo profundo del océano y sabe qué es lo que hay allí y cómo se ven las cosas en ese lugar. El ser humano conoce, por ejemplo, los peligros de lo que es una selva, porque conoce eso, sabe, ha estado. Es decir, aquí abajo, en este mundo, nosotros nos manejamos, podemos decir, de una manera bárbara, porque lo conocemos. Pero hay un mundo que yo no conozco, y es el que está después de este mundo. Es el que me espera después de la muerte. Y de ese mundo sé poco, y esta es la realidad. No conozco ese mundo. Puedo tener alguna figura, puedo tener o imaginar algunas cosas, pero no lo conozco. Ahora, estimado, entre este mundo que es el que vivo y ese mundo que yo no conozco porque no estuve allí, es el mundo de la eternidad. Y por eso la pregunta en este día de esta reflexión: ¿estás preparado para la eternidad? Estimado, hay un punto y un solo punto de comunicación entre estos dos mundos, y ese punto se llama Jesucristo. Es el único que conoce aquello y que conoce esto. Es el único que puede unir estas dos cosas. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Porque, estimado, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre la eternidad y la temporalidad, es justamente Jesucristo. Y cuando yo me acerco a Jesucristo, encuentro entonces en Él, encuentro la puerta de entrada a una esperanza que va más allá de la vida.
Pero si no me encuentro con Jesucristo, todo es en vano en la vida. Jesucristo, estimado, es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo temporal y lo eterno. Y solamente, fíjese, encontrándome con Jesucristo puedo tener esperanza para llegar allí. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, me está diciendo que el único camino es ese, no hay otro. Me está diciendo que el único camino, que el único punto de encuentro es ese, y por lo tanto tengo que ir y llegar a Jesucristo. Y cuando voy a Jesucristo, estimado, me encuentro con ese Cristo que trae paz a mi vida, que trae justamente eso que es esperanza. Porque el cristiano tiene una esperanza trascendente. Es decir, creemos en Jesucristo más allá de la vida. A este Cristo es al que tenemos que llegar. Con este Cristo es el que tenemos que encontrarnos. Hay mucha gente, estimado, en este mundo que vive sin esperanza. Hay mucha gente que vive sin paz, sin sosiego. Hay mucha gente que vive turbada realmente en esta sociedad. Porque, bueno, la sociedad es angustiante, porque todo lo que pasa en ella realmente nos lleva a estar angustiados, a estar turbados, a preocuparnos de forma desmedida, porque es una sociedad, la nuestra, que nos lleva a eso, a la insatisfacción, porque tenemos al final la muerte y no sabemos qué es lo que va a pasar allá. Entonces nos damos cuenta de algo. Jesucristo nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Crean en Dios, crean en Dios, crean en mí. Y esto, estimado, es lo que tenemos realmente que buscar. Tenemos que buscar que nuestra fe esté ligada justamente a la persona del Señor Jesucristo. Que nuestra fe esté ligada a Él, una fe que nos ligue a Jesucristo, porque Él es la puerta que me lleva justamente a la eternidad. Estimado, uno puede ayudar a la gente hablándole de la esperanza, ¿no es cierto? Pero cuando llega el momento final, ese momento especial, solamente Dios puede dar esperanza en ese momento. Hay un momento especial y crucial que es que vamos a tener que dejar nuestra vida. Ustedes y yo también, ¿no es cierto? Y aunque nos pasamos muchas veces toda la vida iludiendo pensar en eso y vivimos como si fuéramos eternos, pero hay un momento que algo pasa en el ser humano y es eso que se llama muerte. Por eso la gran pregunta en este día: ¿estás preparado para la eternidad? Pero también surge otra pregunta, y es: ¿cuál es tu relación personal con Jesucristo? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Solamente podemos tener esperanza si ponemos nuestras vidas en las manos de Jesucristo. Cuando pones tu confianza, estimado, y tu vida en las manos de Jesucristo, puedes superar el sufrimiento, el dolor y el momento de la muerte, porque sé que ahí se abre una puerta para que yo entre a la eternidad. Y allí será todo distinto, ¿no es cierto? Esa es la esperanza, estimado, que tenemos en Cristo Jesús. ¿Tú la tienes? ¿Tú tienes esta esperanza? Te invito para que en este día le des lugar a Jesucristo en tu vida a través de la fe puesta en Él, para que puedas experimentar en tu vida una vida plena aquí en esta tierra, pero también una vida eterna en los cielos con Jesucristo el Señor. Que en este día la buena presencia de nuestro
buen Dios te acompañe y te guíe en todo momento. Mis ojos están sobre ti, eres un tesoro para mí. Cuido cada paso que das, mi vida entregué por ti. Confía, no tengas temor, recuerda yo estoy en control.